La ley se enteraron del proyecto a las 11 de la mañana cuando la discusión iba a comenzar a las 14. Por lo tanto, no han podido interiorizarse acerca de esos cambios y el impacto que esto puede generar. ¿Qué es lo que cambia en el cálculo de las jubilaciones de Córdoba a partir de la sanción de esta nueva ley de jubilaciones o de los cambios en las jubilaciones de Córdoba? Vamos a repasar en algunos puntos cuáles son los más trascendentes en este nuevo cálculo jubilatorio. Vamos a repasar y también vamos a estar dentro de instantes hablando con un abogado previsionalista para que nos ayude a entender esto que ha sido aprobado de manera express. Bueno, en principio hay que decir que no prevé modificaciones en el cálculo de los saberes de los docentes, los policías, los equipos de salud, de los trabajadores del escalafón general y de quienes ganen hasta 68.000 pesos mensuales. Además, aseguran desde el gobierno que ningún jubilado provincial ganará menos de lo que percibió en el mes de abril y se dispone un aumento de la jubilación mínima provincial a 17.000 pesos. Esto dentro de los puntos que podríamos valorar como positivos. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con el cambio en el cálculo de las jubilaciones, que actualmente se calcula teniendo en cuenta los 48 últimos saberes actuales, es decir, los últimos 4 años, y va a pasar al promedio de los últimos 120 meses, es decir, de los últimos 10 años. Allí un punto que genera una desventaja para los jubilados. Además, los nuevos pensionados percibirán el 70% cuando actualmente perciben el 75%, y además se elimina el beneficio de pagarle al pensionado el 100% del haber durante el primer año. Quienes sean titulares de más de un beneficio previsional o perciban otro ingreso del Estado, el haber acumulado se va a reducir en un 20%. Ese es otro de los puntos y además se prevé que se eleve la edad jubilatoria de los magistrados actuales de 60 años a los 65. Bueno, estuvimos esta mañana dialogando con los gremios. Sí, que a pesar de, por ejemplo, formar parte del ámbito de la educación y si bien se ha asegurado que no están incluidos dentro de esta reforma jubilatoria, sostienen que de todos modos van a ser alcanzados y que se van a ver perjudicados. Y por supuesto, lo que más cuestionan es la forma en la que se dio la aprobación de esta ley. Nos perjudica en el cálculo, sobre todo a todos los docentes que nos vamos a ir jubilando de a poco. El cálculo inicial no va a ser igual como el que venía siendo. Ya en el 2008 nos perjudicaron, en el 2012, en el 2015. Es decir, cada uno de los gobiernos actuales han ido modificándonos esta reforma jubilatoria. Dentro de todo esto, nosotros lo que reclamamos es una respuesta lógica y coherente para que nuestros jubilados no sigan siendo maltratados como están siendo en el día de hoy. Hay una carrera docente que generalmente los docentes van escalando jerárquicamente dentro de las instituciones o fuera de ellas, en las dependencias del Estado que tienen que ver con educación. Y obviamente alcanzar la dirección de la escuela, la supervisión de una de estas instituciones, supone hacerlo en los últimos años. Bueno, el salario no va a ser el salario del director llevado al 70%, va a ser el salario de los últimos 10 años llevado a ese porcentaje. Entonces, evidentemente está perjudicado el docente y está perjudicado el resto del mundo del trabajo con esta reforma previsional. Y el problema es con nuestros jubilados, es que ahora se va a diferir el pago de los aumentos salariales que se nos hace a los activos, en el caso de los jubilados se va a diferir por 60 días. Por lo tanto es un mal momento que van a vivir nuestros compañeros jubilados. Y una vez más, de manera artera, el gobierno de la provincia de Córdoba ejecuta una reforma previsional en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis social, de crisis económica y crisis sanitaria. No era el momento para hacer una reforma previsional en estas condiciones. Ya había pasado en el año 2015, en la última reforma de la ley, que fue la 10.333, hecha un día 23 de diciembre, ya finalizado el día. Puede ser una de las actividades que tengamos que hacer de suspender el dictado de alguna de las clases. Puede ser una de las medidas que nosotros podamos estar tomando. Bueno, la medida, por supuesto, es la que ha anunciado CGT Córdoba, que es tratar de declarar inconstitucional la norma. Insisto, esto es un derecho consagrado constitucionalmente en el artículo 14 bis de la Constitución, que es la previsión. Así que bueno, estaremos apoyando todas las medidas que sean presentaciones judiciales para lograr la inconstitucionalidad de esta ley.